están? Es un gusto enorme que nos acompañen en un nuevo capítulo de Otras Miradas. Estamos justo a mitad de la temporada y les queremos agradecer muchísimo que nos sigan a través de Capital 21 y a través de nuestros canales en redes sociales. Están apareciendo en este momento nuestras direcciones. Por favor, escríbanos, continuemos la charla y la conversación a través de estas vías también. Por supuesto, queremos agradecer a quienes han estado como invitadas en estas mesas también, que por la naturaleza de los temas han sido en su mayoría mujeres. Hablamos en febrero de quitar los mitos al amor romántico. Hablamos en marzo, por supuesto, de mujeres y las circunstancias actuales que estamos viviendo, los retos también para las mujeres. Y hablamos en mayo sobre maternidades, una mesa entrañable, muy linda, que ojalá puedan buscar ustedes en YouTube y la vean y la disfruten, ojalá tanto como nosotros la disfrutamos. Y hoy, pues tenemos una mesa conformada con invitados hombres todos por primera vez y bueno, lo celebramos mucho porque hoy vamos a platicar sobre un tema que también nos parece muy, muy importante y que es la paternidad. La paternidad responsable, la paternidad en equidad, la paternidad que le entra también al tema de cuidados y de crianza. Y bueno, me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Jairo Calixto. Él es periodista, columnista, conductor en Operación Mamut, este programa que se transmite en un canal también hermano público, en Canal 11. También has entrado a la actuación, Jairo, de la mano de nuestras queridísimas reinas chulas. Muy bienvenido. Gracias por estar aquí. Me llevaron a empujones, la verdad. Te llevaron a empujones, muy bien, pero lo celebramos mucho, Jairo. Gracias por estar aquí. Le damos también la bienvenida a David Barrios, sexólogo, psicoterapeuta, autor de varios libros, entre ellos Senderos del erotismo, En las alas del placer, Placeres y parejas y Resignificar lo masculino. Bienvenido, David, como siempre, gracias. Es un gusto. Y por supuesto que también le damos la bienvenida a Daniel Rosas, periodista, corresponsal, creador y conductor del podcast Hombres Trabajándonos. Muy bienvenido, Daniel, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, compañeros. Y bueno, les doy un par de datos duros nada más. En México hay 4 millones de familias con padres ausentes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esto quiere decir que esas más de 4 millones de familias cuentan con un sustento económico gracias al trabajo de una madre autónoma. También en México, las mujeres realizan 2.3 veces más tareas domésticas que los hombres, pero ¿qué hay detrás de estas cifras? Paternidades ausentes. Y bueno, de ahí también pues la importancia de y claridad de que necesitamos pues del trabajo conjunto y también pues de la conciencia masculina para entrar a estos temas de paternidad responsable y compartida. Siempre empezamos el programa hablando de historias personales, ¿no? De cómo nos ha ido en el tema que estamos abordando. Entonces yo les quisiera pedir que empezáramos hablando de cómo han vivido ustedes su paternidad, cómo les ha tocado ejercer esta paternidad. Si estás de acuerdo, Jairo, empezamos contigo. Bueno, yo creo que como a todos a mí me tocó ejercer la paternidad desde la irresponsabilidad, ¿no? De la absoluta falta de herramientas, de elementos. Por supuesto hay cosas que más o menos intuyes, cómo te trataron en tu casa, tus padres, tu familia en general, y tratas de repetir lo positivo y de alejar lo negativo, más o menos, pero es una cosa súper cavernícola, o sea, no hay un esquema como claro o una idea más o menos precisa. Lo único que quieres es hacer el menos daño posible. O sea, más o menos, entre menos los traumes, mejor. Uh-huh. Sabes que lo vas a hacer de todas maneras, pero entre menos lo hagas, mejor, y buscas la manera. Y por supuesto, de todas maneras, te derrapas y caes en cosas que no debiste haber hecho, que no previste, que no imaginaste, que no estaba dentro de tu rango, de tu radar, etcétera, porque no hay manera. Pero tratas de hacerlo de una manera lo mejor posible, con los mejores elementos que te están a tu disposición. ¿Qué percibes ahora que hubieras podido hacer mejor cuando tu hija estaba pequeña, por ejemplo? Pues yo creo que estar más en la casa, yo creo que dedicarle menos al trabajo y darle más tiempo, que lo hacía de muchas maneras, o sea, pero pienso que pude haber limitado otras cosas. A veces el trabajo te lleva como a convertirte en un workaholic diabólico, ¿no? Y eso no está bien, aunque tratas de compensarlo de otras maneras, digamos desde la conciencia de que
quites el tiempo a los hijos, bueno, pues tratar de compensarlo, pero a veces lo haces torpemente, a horas que no son, etcétera, no sé. Pero creo que es lo que le hubiera dedicado más tiempo. Más tiempo. Y más reflexión, sobre todo también reflexión. ¿Cómo te tocó a ti, David, o cómo te ha tocado vivir tu paternidad? Bueno, a diferencia de Jairo y de Daniel, que son hombres jóvenes, evidentemente, yo soy un hombre de la edad tercera y he tenido dos experiencias diferentes. Ahora soy un hombre soltero, setentón, pero me he casado 2 veces y en cada oportunidad he tenido hija e hijos. Digo que la diferencia es notable entre una y otra experiencia, porque como comenta Jairo, en la primera oportunidad en la que fui papá de una hija, mi hija mayor, un hijo, el segundo, pues realmente fue en medio de algo de inconsciencia, pero sobre todo llevado por un tren de vida muy particular. Yo estaba formándome como médico especialista posteriormente, y tenía yo guardias ave donde me ausentaba, y no precisamente para irme de parranda, sino porque tenía que hacer guardias hospitalarias. Esto lo comento porque mi convivencia cercana, por lo menos al inicio, con mi hija y mi hijo mayores, fue muy limitada, muy distante a lo que yo hubiera querido tener, y por lo tanto también las experiencias fueron no tan significativas. Yo pude retomar la relación filial mucho tiempo después. Con mi hijo menor, que actualmente tiene 21 años, de un segundo matrimonio, ha sido diferente la experiencia, porque ya era yo un hombre cuarentón cuando él ha nacido, y tuve mucho más chance, debo decirlo, de disfrutarlo, de convivir con él, de echar relajo con él, de aprender mucho de él y enseñarle un poquito de mí. Son dos experiencias enteramente diferentes, las dos muy valiosas, que me dejan muchos aprendizajes. Daniel, ¿cómo te ha tocado a ti? Bueno, ¿cómo están? Nuevamente. Pues yo diría que, coincidiendo un poco con los colegas, yo creo que he vivido la paternidad de manera consciente, pero a lo mejor no de la mejor conciencia como yo hubiera querido. Me refiero a que, como decía Jero, seguimos un modelo que aprendimos de nuestros papás. Y la verdad es que yo, debo decir que con mis papás tengo una muy buena relación, pero tuve un papá ausente. Y yo me convertí en ese papá ausente. Es un papá al que veía el fin de semana y que él creía que de esa forma pues, me estaba educando de la mejor manera, y yo creí que ese era el modelo que yo debía seguir, ¿no? Y entonces es el que repliqué con toda la conciencia del mundo, o sea, creyendo que eso era lo correcto. Y ahora, pues resulta que no. Yo tengo 3 hijos, mi hijo mayor Joshua de 21 años, mi hija de medio Michelle de 20 y Camila de 16 años. Y entonces, finalmente ahora, pues creo que me pasó algo similar a lo de David, ya con Camila, con la chiquita, pues ya en una edad más madura, con menos workaholismo en la cabeza y menos ego de querer destacar en la carrera profesional y ser ese, pues de repente la verdad es que un poco más de tiempo. Por cierto, al momento de grabar este programa no tanto como quisiera, pero bueno, tratamos de, ¿no? Y bueno, pues esto ha derivado en que a final de cuentas, pues ahora hay un reconocimiento de los hijos, decir, no papá, no estuviste mal, has sido un gran papá, pero eso lo sé, ya pues porque entramos en esta fase de deconstrucción, de autocrítica, de saber que hemos tenido, por supuesto, pues muchos vaivenes. Y también, pues, con mucha condescendencia de los hijos. O sea, yo sé que no he sido el mejor papá. Sé que he sido un papá ausente. Pero bueno, ellos ya al final dicen, bueno, pero no estás tan mal, pa, ¿no? Palmadita ahí, a lo que sigue. O sea, buenos de los hijos, son buenos de los hijos, pero ahí vamos. Así que... Bueno, pues a mí me encanta que haya esta autocrítica, porque justo de eso se trata, ¿no? De que vayamos hacia esa reflexión conjunta de cómo se viven las paternidades responsables, pero también cómo pues admiten, ¿no? Pues que hay esta falta de cercanía, en fin, porque para las mujeres es diferente. Lo hablábamos en el programa sobre maternidades, ¿no? Sí tenemos siempre que pensar en crear redes de apoyo, en pensar quién nos va a ayudar si salimos a trabajar, y que regularmente son redes que se conforman de otras mujeres. ¿Cómo te ha ido a ti con eso, Jairo? Porque tú, no has dejado de trabajar, ¿no? Eres muy, muy productivo, pero ¿cómo has venido justo compaginando responsabilidad de ser papá con tu trabajo? Pues yo creo también hay un punto en que reconozco la conciencia. Yo tuve una situación complicada, falleció mi esposa, entonces eso te lleva también a cambiar los esquemas, a replantearte todo. Claro. Entonces hay una parte que sí, claro,
te buscas apoyos, una red, ¿no? Pero fundamentalmente te entiendes que tú eres el responsable fundamental, que no puedes dejar. Hay cosas que están en tus manos y que le puedes resolver, y también hay cosas que no están en tus manos, y entonces ya ahí buscas esa ayuda en muchas materias. Por ejemplo, te diré, yo en matemáticas no sé nada, no sé sumar, bueno, como Xochitl, ¿no? Más o menos. Pero, entonces dices, bueno, ¿quién le puede ayudar a mi hija a entender estos mecanismos matemáticos que para mí son un misterio? Entonces buscas apoyo, ¿no? Y así, ¿quién le puede acompañar a esto? ¿Quién no? Si yo no puedo. Yo procuré, eso sí, siempre estar cerca en eso, que vamos a esta cosa, que de algo le interesaba, iba, la acompañaba en todo lo que podía. Recorrí todas las escuelas con estudiantinas. Eso sí, soy un catador de estudiantinas, me pueden preguntar lo que quieran. Y muchos elementos, ¿cómo se llaman estas? Juegos, Los mecánicos. juegos mecánicos. Luego tenía terror, y ahora ya también soy un catador de esas. Entonces, bueno, vas combinando los elementos. Y claro, pero de todas maneras hay cosas que haces mal. De verdad, es increíble la capacidad que tiene uno para meter la pata. Entonces, y bueno, pues el chiste no es quedarse en eso, sino resolverlo ahí. Pues ya no puedes echar para atrás, no hay manera de hacer el tiempo, pero bueno, hacia adelante. Entonces eso. Y pues siempre estar como en esa conciencia de que tienes que buscar la manera de salir del problema, no quedarte dándote haciendo así un asunto de autoflagelación, sino, bueno, ok, ya metí la pata hasta el fondo. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo reparo? Y así, eso es fundamentalmente. Sí, es totalmente diferente como lo vemos las mujeres, porque nosotras sí vivimos mucho con culpa, lo hablábamos también en el programa de maternidades, ¿no? El salirnos a trabajar, el dedicarles menos tiempo, nos genera mucha culpa, ¿no? Y nos es difícil también de pronto decir no en ciertos esquemas laborales, en fin, ¿no? Porque además... Pero además la sociedad Porque seguimos también en este tema de que nos siguen cobrando en la maternidad, sí, ¿no? Entonces, los esquemas laborales no son tan amables para el tema de la crianza. Entonces, lo vemos totalmente diferente, ¿no? Esto que tú dices, pues vamos a lo que sigue, ¿no? Sí es una manera totalmente diferente a como lo vemos las mujeres, que bueno, hay que reflexionar sobre eso, ¿no? También, porque justo hay que encontrar esa medida. Aunque quedan culpas, digo, tampoco es que te eximas de la culpa, ¿no? Hay cosas que a lo mejor en ese momento no las resolviste bien o no acabaron de cuajar la resolución, y pasa un tiempo y hay un reclamo, es que no, este momento no hiciste esto, no estuviste, no pasaste, no sé qué. Y entonces, pues, tienes que reconocer ese error y buscar la manera de repararlo. Hay cosas que por su gravedad, pues, no se resuelven tan fácilmente. Entonces, pues ahí sí hay un poco de laceración. Al final, sí la hay. Sí la hay. David, tú has dicho que hay que trabajar la sensibilización desde el corazón, resignificar lo masculino. ¿Cómo resignificar lo masculino en el tema de la paternidad? Bueno, aludes a un librito mío del 2002, que fue una conjunción de reflexiones y de valoraciones de lo que yo veía con mis consultantes varones en torno a la vieja masculinidad, a la crítica al machismo y a nuevas propuestas de ejercer no solamente las paternidades, sino los vínculos de afecto, los vínculos relacionales con el propio y con el otro género. Yo creo que este cambio actitudinal es ante todo eso, un cambio de actitudes. Casi todas las aproximaciones en psicología, en psicoterapia, afirman que no cambiamos la personalidad de la gente. Lo que podemos contribuir a cambiar son las actitudes y las pautas de conducta. Por esa razón, el machismo tiene remedio. Nosotros vemos... Espérame, ¿el machismo tiene remedio? Sí. ¿De veras? Aunque usted no lo cree. Perdón. Sí. Tiene remedio en varios planos. En el plano micro, hay personas que han roto con los roles de género rígidos y estereotipados. Hay personas que ejercen una paternidad bastante democrática en casa. Y hay personas que en el ambiente social donde se desenvuelven, los sindicatos, juntas de madres y padres de familia, el trabajo, etcétera, lo están logrando con avances pírricos, o sea, no digamos que tan espectaculares,
pero que sí son significativos, cosa que hace tiempo no se veía. Yo sí creo que esta resignificación de la vieja masculinidad es factible cuando se trabaja en 3 niveles distintos, no nada más en uno aislado, ¿no? Uno son las políticas públicas, que no, hay que ir mucho más allá de las frases hechas y de las consignas de oficina, ¿no? Hay que trabajar las actitudes. Yo he dicho en otras oportunidades que yo confío mucho en los talleres actitudinales, no tanto en los rollos conceptuales, ¿no? Sí. De las consignas, los consejos, sino más bien los talleres actitudinales donde, aludiendo a tu pregunta, se trabaja desde el corazón, porque una de las cosas vedadas a la vieja masculinidad y a los machismos es el no trabajar con emociones y con sentimientos. Sí. Esta cancelación para los machines que hemos sido, y que creo que estamos tratando de dejar de ser, de cancelar los sentimientos, yo quiero ser machín. como el miedo, por ejemplo, o la tristeza, nos conduce incluso a enfermedades psicosomáticas, para decirlo rápidamente, y que nos cueste mucho más trabajo, por supuesto también, la pérdida de privilegios, porque nos da mucho miedo. Yo diría que por definición, el hombre macho, vamos a decir que no le gusta, no quiere renunciar a sus privilegios, pero no se ha dado cuenta de algo muy importante. Lo voy a decir en plural. No nos hemos dado cuenta de algo muy importante, que es que renunciando a esos privilegios tenemos muchas ventajas. Expresar libremente emociones y sentimientos, comunicarnos mejor con el otro género, comunicarnos mejor entre nosotros, porque a veces el diálogo más fértil que hay entre Jairo, Daniel y yo es: ¿qué me ves, cabrón? Cuando realmente hay otras formas. Eso fue Ya vivimos estas asperezas antes de entrar. Pero vamos, lo que quiero decir es que a veces los hombres limitamos tanto nuestra expresión que parece que estamos en las coplas de Jorge Negrete y Pedro Infante, cuando realmente hay otros modos constructivos de relacionarnos entre nosotros, incluso con cariño, con afecto, de verdad con el corazón. Creo que esas modificaciones han sido una demanda y un logro de los feminismos, que tampoco debemos tenerle miedo a la lucha feminista, porque nos beneficia, nos aliviana, hace que nuestras relaciones sean, digamos, más tranquilas, más democráticas, más a todo dar. Sí, no, bueno, y que el feminismo también busca que haya justo acuse de recibo del género masculino, ¿no? No es una cosa de que queramos ir solas, sino que al contrario, pues queremos que se sumen y que nos escuchen, ¿no? Sí. Vamos a hacer un corte, regresamos a platicar sobre esto que comenta David, bueno, que el machismo tiene remedio, pero además de cómo hacerle para no cancelar estas emociones y estos sentimientos también en el tema de la paternidad. No se vayan, regresamos bien rápido. Con nosotras, esto es Otras Miradas, y hoy estamos platicando sobre paternidad igualitaria, cómo ir hacia involucrar también al género masculino en temas de crianza, en temas de cuidados, y estamos platicando, por supuesto, y es un gusto enorme, con Jairo Calixto, periodista, con David Barrios, sexólogo, con Daniel Rosas, también periodista. Y bueno, nos quedamos, Daniel, en un tema que tocaba David, que tiene que ver con sentimientos, con emociones, él decía cambiar actitudes y ciertas pautas de conducta al hablar y al ejercer la paternidad. Tú en tu podcast justo has hablado de eso, ¿no? De cómo ir eliminando estos roles y de cómo involucrarse más y tener más acercamiento y acompañamiento con los hijos y las hijas. Sí, híjole, la verdad es que antes del corte David nos daba la nota, se puede terminar con el machismo y, híjole, brincamos acá. A ver, de entrada debo decirlo, o sea, yo hablo desde mi trinchera, que es el periodismo. Yo no soy experto, no soy sexólogo, no soy psicólogo, sencillamente pues les cuento lo que he podido recabar de información de otros lados, ¿no? Entonces, valiosísimo de entrada lo que pues David nos está comentando, el testimonio de Jairo. A ver, aquí primero retomaría algo que decíamos y que contestaba Jairo. El tema de las redes de apoyo, la verdad es que a nosotros como hombres nos cuesta más trabajo pedir esas redes de apoyo, pero además asumimos
que por default deberían darse por parte de la mamá o sea, de nuestras mamás o de la mamá de las niñeces, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, yo estoy separado, la verdad es que con la mamá de mis hijos viví poquito tiempo, nos separamos, prácticamente mis hijos mayores, pues viví poquito con ellos, nos juntamos, viene mi hija menor y otra vez nos separamos, y entonces básicamente mi hija menor nunca ha vivido conmigo hasta ahora que ya de grande ya decidió venirse a vivir conmigo. Yo vivo con mi hijo mayor y con mi hija chiquita. La de mí me dijo, papá, yo soy fresa, no soy hippie como tú, yo me quedo con mi mamá, ¿no? Así de sencillo se quedó el asunto. Me dijo que Yo soy panista. así, papá, ¿no? Literal casi. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que a final de cuentas, esas redes de apoyo, pues yo automáticamente le trasladaba la responsabilidad a mi mamá. O sea, cuando yo tenía a mis hijos era, pues, mamá, tú sabes que yo trabajo, ahí te van. Sin ponernos a reflexionar en esto, en que se vale pedir, pues, apoyo. Yo estoy de acuerdo con David, el cambio tiene que venir pues desde la acción, nada más de estar gritando en redes sociales o en la calle, sino en la acción. Y la verdad es que pocas veces tomamos acción los hombres en cuanto a ir a terapia, talleres, nos cuesta trabajo, hasta escuchar un podcast como el que de repente decíamos, es como, chido tu podcast para gays, me decía, ¿no? Y yo así de, no es para gays, eso es para todos. O sea, pero eso nos habla del machismo que tenemos tan complicado. Sí, sí. Y luego el otro asunto del que hablamos desde el corazón, la verdad es que también entiendo que tiene que ver mucho con el entorno. Para mí la verdad es que no ha sido tan difícil el proceso de construcción, porque también debo decirlo, mi mamá es muy cariñosa conmigo, mi papá, pues a pesar de papá ausente que yo digo que ha sido muy cariñoso y ha sido muy respetuoso de mis decisiones. Y entonces eso me ha ayudado a llevarla de manera fácil, pero sí en este proceso de reflexión, la verdad es que pues un señor ahí que se llama Maslow nos lo dijo hace siglos con su famosa pirámide, ¿no? De pues acá necesidades básicas y de ahí para arriba. Y entonces alguna vez platicando con alguien me decía, a ver, güey, ¿cómo le vas a hablar a alguien de una paternidad responsable, de construir algo, si acá tiene que resolver primero un problema de inseguridad? O sea, ¿cómo le vas a decir al cuate que tiene que criar bien a su hijo si el entorno en el que está viviendo es pues de inseguridad, de delincuencia, de venta de drogas, del señor que tiene que vender droga pues porque no le queda de otra, y entonces el hijo se va a insertar en ese esquema? Y entonces aquí lo quiero aterrizar a, pues sí, tomemos acción de la manera individual, pero también creo que se vale alzar la voz para decir, oigan, pues señores, bueno, ahora que ya sabemos que habrá otra persona en la presidencia, ¿no? Por el momento tomar acciones para generar también unos entornos que favorezcan más bien el sistema de cuidados, ojalá y pueda materializarse, y que el sistema de cuidados pues nos ayude también a los papás a ser mejores niñeces, ¿no? Ojalá podamos hacerlo en un entorno laboral, sí, que haga justicia a las mujeres y que los papás, pues solteros, ¿no? O independientes, o como lo quieran llamar, pues también nos permita tener cierta flexibilización para ayudar a las niñeces. Para ayudar sin duda, pero justo de esto que platicas, Gendes dice, ¿no? Que es este grupo que se dedica a hablar y trabajar con temas sobre nuevas masculinidades, que a los hombres no les enseñan a cuidar. Pero hoy hay una ley en México que permite a los hombres tomar 6 días de licencia de paternidad. Y según los datos de InMujeres, los hombres no piden esos días, no ejercen ese derecho, porque incluso hasta pena les da pedir esos días, como supongo también les dará pena pedir permiso para ir a los festivales escolares, ¿no? Eso siempre es una tarea de las mujeres o las juntas escolares, ¿no? Las mujeres sí lo hacemos, las mujeres sí pedimos ese permiso, pero además regresamos a trabajar y a pagar esas horas que estuvimos ausentes del trabajo. ¿Qué pasa ahí, Jairo? ¿Tú cómo lees esto? No, bueno, evidentemente es una cosa muy cultural, nuestro machín interno pues trabaja ahí horas extras, o sea, no se detiene, no toma vacaciones, no toma días de descanso, siempre está presente. En mi caso particular, la verdad es que no tuve ese problema, o sea, primero porque no sabía que existía tal cosa, no sabía que había 6 días, entonces, dado mis condiciones laborales, pues yo no fui a trabajar, todo lo hacía en mi casa, cuando nace mi hija. Entonces, digamos, esa parte sentía que tenía que tener esa responsabilidad, sí, ¿no? De estar cerca todo el proceso, el día del nacimiento, pues yo estaba ahí en el quirófano, por supuesto casi me desmayo, ¿no? Todo de repente... Y luego la primera vez que lo cargas, es decir, todo esto te va transformando
existencia. En ese sentido yo no tuve, la verdad, ningún reparo en términos de llevar de ir a todos los festivales. Te digo, recorrí todas las estudiantinas, fui a todos los Gymborees. Yo o sea, te lo juro, esa experiencia que a mí me parece increíble cuando tienes que intercambiar bebés. O sea, te quitan a tu bebé y tienes que aceptar otro. O sea, ves por la seguridad del tuyo, pero también tienes una responsabilidad cuando te dan al otro. Ese es un momento, para mí, uno de los momentos más importantes. Creo que ese, sí me conmovió mucho. Porque, claro, tú eres aprensivo, claro, yo soy aprensivo por naturaleza, además aprensivo con la criatura. De pronto, dejarla ir y de pronto, pues te tienes otra aquí que tienes que cuidar. Es una experiencia que te cambia un poco la perspectiva. Igual la perspectiva, yo no quería tener hijos. No era como mi sueño dorado. Y empieza a dar miedo, ¿no? Como di la inseguridad, no sé qué, y la maldad, y los nazis, y no sé qué, y la inteligencia artificial, y ya, las drogas. Es una carga muy pesada, ¿no? De repente. Y yo me acuerdo perfecto ir en el metro, y de repente veo un señor, de verdad, es un obrero, con sus dos hijos abajo y un niño cargando. Iba feliz. Entonces dije, o sea, perdón, o sea, si hay manera, ¿no? Y verlo desde el contento. Claro, va a haber problemas, complicaciones, conflictos, pero yo vi tan feliz a este señor que me contagió un poco. Decir, no, claro, hay que tener miedo, hay que tener precauciones, no sé qué, pero también hay que tener el ánimo también de construir una vida nueva y que sea diferente y que sea feliz y que le des todas las posibilidades y luchar por esa. Entonces, bueno, esos dos momentos me cambiaron mi perspectiva. Entonces, yo fui a todo, ¿no? Y claro, había amigos, compañeros que nunca iban a nada. No, me acuerdo muy perfecto de otro personaje que decía, yo vas a correr a los viveros y decía, no, estoy buscando una guardería donde que estén. Pues como, ¿cuánto tiempo? Pues nada, que esté como de 7 a 7. ¿Perdón? ¿Para qué tienes un hijo? O sea, perdón, o sea, nunca lo vas a ver. Entonces creo que ves otras perspectivas, ¿no? Hay padres ausentes que no están, o madres que no están, o muchos conflictos alrededor. Pero digamos, cuando creo que tienes una conciencia de la responsabilidad, pero no es la responsabilidad como un peso, ¿no? Sino también Sí, como algo que gozas. el goce Sí. que es tener un hijo o una hija, que es una experiencia que, pues, que la verdad te transforma interiormente. Y eso parte, también ese goce, ¿no? Que tiene sus complicaciones. No es güey, todo es padre. No es una la romantización, tampoco funciona. No, pero la verdad, son momentos espléndidos, maravillosos, que unen. Yo, por ejemplo, cuando vimos la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y de repente mi hija que tenía, ¿qué? 5 años o algo así, dice, entonces papá, Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. Mijita, ¿no? Ya hay se tendió un puente tremendo. Entre el lado oscuro y Entre el lado oscuro y el luminoso. Entonces, bueno, creo que todas las experiencias son parte. Claro, cuando metes errores, metes la pata, por supuesto, pero esos momentos son súper emocionantes, muy emocionantes. Qué importante esto que dice Jairo, David. Yo me acuerdo que en una mesa en la que también participaste, donde estábamos hablando sobre nuevas masculinidades, yo le preguntaba a Gentes, a Ricardo Ayón en ese momento, ¿qué ganaban los hombres si dejaban de lado su machismo, ¿no? Si soltaban este estereotipo de ser los protectores, los proveedores, ¿no? Los fuertes. ¿Qué ganaban? Y me acuerdo mucho que él me decía, pues es que, ¿por qué tendrían que ganar algo? ¿No? Ellos siempre ganan. Más bien tendrían que empezar a hacer lo que les corresponde. Sin embargo, en esto que comenta Jairo, ¿no? Y en este gozo, pues quizás sí se gana algo, ¿no? Si tienen esta cercanía con sus hijos, con sus hijas, ¿no? Pueden, pues, ganar esto, ¿no? Unos hijos más cariñosos, genuinamente cariñosos, ¿no? Porque si hablamos también de parejas separadas, pues que no sea un papá de fin de semana, que es el permisivo, que es, o de cada 15 días, que es el que no pone límites, ¿no? El que, pues sí, definitivamente prefieren de pronto estar con él porque pues son unas horas y ahí no hay reglas, ¿no? Sí, yo creo que sí obtenemos mucho con los cambios. Y quisiera dar un pasito hacia atrás. Sí. Yo nací en 1954 en un contexto y con un aprendizaje formal e informal
de lo que es la vieja masculinidad, el machismo más burdo. Una de las aprendizajes fundamentales con los modelajes culturales que teníamos en el entorno era lo que le toca a las chavas, lo que le toca a los hombres. Y algo que no nos tocaba, porque era privativo y exclusivo de las mujeres, eran las tareas en casa y los cuidados, la filialidad, la puericultura hacia hijas e hijos. Entonces, eso no me toca a mí me tocan otras cosas. Ese era el aprendizaje fundamental. De hecho, cuando había hombres que nos animábamos a hacer esas tareas, luego éramos estigmatizados como mandilones, como medios, tenemos algo de mujercitos porque hacemos labores en el hogar, etcétera, etcétera. Y ese estigma se quedó ahí y pesa mucho, aún en generaciones actuales, pues. No ha sido fácil suprimirlo o modificarlo. Los cuidados. Los hombres aprendemos como parte de las viejas masculinidades a abandonarnos. Es proverbial el hecho de que vamos los hombres a la médica o al médico de plano ya arrastrándonos de dolor. No practicamos la medicina preventiva para atender nuestras dolencias, vamos a decirlo así. Y la ya referida cancelación de emociones y sentimientos, que se ha demostrado que influye mucho, pues por decir algo, en colitis ulcerosa y en otros problemas psicosomáticos importantes. Entonces yo creo que, como decía minutos atrás, abandonar algunos privilegios nos va a dar una serie de cosas, de ganancias secundarias, de obtener cosas emocionantes, como saber abrazar, saber cambiar pañales, poder arrullar a una bebé, el poder brindarnos amorosamente con los seres que nos aman, ¿no? O una mujer si soy heterosexual, u otro hombre si soy homosexual. Está muy chido, pues, que los hombres nos expresemos emocionalmente, porque hemos aprendido a cancelar, a reprimir. Entonces, eso es una ganancia tototota, no precisamente con bienes materiales, aunque tengamos que perder algunos privilegios, que sí los hay. O sea, negar que tenemos privilegios machines sería absurdo. Sí hemos tenido privilegios y nos está costando trabajo renunciar a ellos. Pero las ventajas, lo que obtenemos es maravilloso verdaderamente. Obtenemos nada menos que paz interior. Nos alivianamos muchísimo en muchos órdenes de la vida. Y eso es fantástico, ¿no? Eso es, nada lo puede comprar. No, bueno, qué bonito esto de la paz interior, sin duda. Daniel, hablando y retomando un poco lo que decía Jairo, ¿tú crees que los hombres necesitan entrenamiento en perspectiva de género, en equidad en los cuidados? ¿Qué te lleva a ti, por ejemplo, abrir sí o lanzar este podcast, ¿no? De hombres? ¿Cuál es la reflexión, digamos, o qué te lleva a poner estos temas sobre la mesa? Fíjate que está bien interesante porque literalmente fue a base de fregadazos. O sea, yo comencé a darme cuenta de mis errores cuando me separé de la mamá de mis hijos, cuando comencé a recibir reclamos justificados, porque yo no digo que no los tuviera. Es cuando me dijo, sí, pero tú no estabas tú no estuviste aquí, y me di cuenta que tenía toda la razón del mundo. Y entonces, curiosamente, además, el podcast, la primera idea del podcast nació todavía con una visión machista. O sea, mi idea era, pues sí, voy a hacer un programa, no sabía yo si podcast, radio, televisión, lo propuse en las 3 plataformas. Y decía, lo que quería era que vinieran las mujeres a contarnos, a regañarnos de lo mal que lo estábamos haciendo los hombres, ¿no? Y entonces yo también en mi cabeza decía, sí, o sea, Era más retorcido que escuchar. sí, ¿verdad? Así era el asunto. Y el asunto era, sí, porque las mujeres no solamente son bellas, también son inteligentes para regañarnos. O sea, así de mal estaba el asunto. Así de mal estaba el asunto, ¿no? Y justamente con Acabas de meter a Concha rasqueado. Sí, tal cual. Así de mal estaba el tema. Y entonces ya con la planeación y con la ayuda de muchas personas, debo destacar la de Luisa Cantú, que entiendo que estuvo En el programa de maternidades. Ajá. Ella me ayudó a aterrizar muchísimo el asunto y me dijo, pues dale este giro, no te vayas vete para acá, ¿no? Y entonces fue pues como clavarme en todo y bueno, se juntó con que afortunadamente creció mucho el movimiento feminista en México, con que pues mis hijas ya mayores pues, se comenzaron a meter en el movimiento feminista y entonces fue como aprendizaje y entonces en lugar de que yo le enseñara a la gente a hacer un podcast, al revés, o sea,
fue aprendizaje para mí y de ahí pues poder repartirlo. Y estuvo muy, muy padre porque además, cuando estaba buscando las primeras entrevistadas para el podcast, hubo una de ellas que fue en la que me cambió el chip y me dijo, no voy a ir a tu podcast. No voy a ir porque estamos cansadas las mujeres de maternarlos a los hombres. Búscate hombres con los que puedas charlar y que entre ustedes aprendan y se enseñen. Y ese madres. O sea, no, fue así como... Y entonces, bueno, sí caí de repente con Gendes, ¿no? Y así. Sí. Con Ayon, con Ricardo. Pero la verdad es que de ahí en fuera, sí, mucho del aprendizaje ha venido justamente pues de hombres. Trataba de que fueran mujeres, pero la verdad es que ha sido más aprendizaje de hombres en esta charla de entre todos. Y también debo decirlo, pues vinieron muchas cosas que de repente no gustaban, ¿no? Lo llego a comentar en otros lados, pues me quedé sin amigos, porque mis amigos, entonces, ya así como de, güey, ¿en qué momento te convertiste en esto, güey, no? Si nosotros éramos de irnos a chupar, ¿cuándo pediste la cosa? Y las amigas, y yo, pues no lo sé, o sea, pero sí, vienen cosas muy bonitas. Si quieren luego les cuento la historia completa, pero por ejemplo, recientemente, pues tuve oportunidad de hablar con mi hija de 16 años de sexualidad, algo pues que no estábamos preparados, pues, no, justo, no estamos preparados para eso, ese es el término. Total. Y entonces de repente estamos caminando y me dice, oye, ¿cómo fue tu primera vez? Ya, se cayó el mundo. O sea, ahí les cuento todo el chisme, pero ese tipo de satisfacciones, o sea, esas son las cosas que sí ganamos, creo yo. Además del cariño, además de saber abrazar, de aprender a expresarnos, de ganar amistades femeninas, que era una cosa como muy rara para mí, decir, ¿cómo puedo ser amigo de las niñas, no? Bueno, sí se puede. Aquí acabas de ganar varias, después de que rectificaste el camino con lo No, sí, gané un montón, perdí un montón de hombres, pero gané amigas, no pasa nada. Pero lo que voy es eso, ganamos además la oportunidad de dejar de culpar, o en mi caso, de no culpar a la mamá por un error que pudiera haber cometido mi hija, por ejemplo, en su ámbito de relaciones afectivas con hombres, con mujeres, su ámbito sexual, por decir, tengo la oportunidad de decirle, cuando menos en mi limitado conocimiento, experiencia, como se quiera ver, qué es lo que yo le puedo aportar, y si algo sale mal, saber que yo también tuve la culpa, pero si algo sale muy bien, Totalmente. decir, chido, fue porque yo le dije, mi amor, puedes relacionarte de esta otra manera sin tener que ligarte emocionalmente a un hombre, sin tener que depender de un hombre, o sea, no sé, varias cosas que ahí vale la pena plantear. Bueno, y tenemos muchísimo que platicar y vamos a poder nutrir tu programa, te lo aseguro. Vamos a hacer un corte, no se vayan, regresamos, estamos platicando sobre paternidades. Que sigue con nosotros, con nosotras. Esto es Otras Miradas. Hoy estamos hablando sobre paternidades, sobre estas nuevas maneras y modos de construir estas relaciones con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y en la voz de Jairo Calixto, periodista, David Barrio, sexólogo, Daniel Rosas, periodista también. Y nos decía Daniel, Jairo, esto de que... de pronto que los hombres puedan hablar en sus círculos cercanos con amigos, con colegas, sobre cómo están paternando, ¿no? Para las mujeres, pues, digamos, se da, ¿no? De manera natural siempre hablamos, o mucho, ¿no? Muy seguido, hablamos sobre cómo nos está yendo en el tema de la maternidad, sobre esto que decíamos de que de pronto nos sentimos culpables, en fin. ¿Hablan ustedes en sus círculos de amigos sobre cómo están llevando el tema de la paternidad? Mira, primero se habla de política. Ajá. es lo que hay, ¿no? Pero bueno, pero sí, yo creo que cada vez más, en un principio, mis amigos o la gente cercana, pues no hablaban de sus problemas en casa o de la situación con sus hijos, a menos que hubiera un tema muy difícil, ¿no? Algo que rompiera, digamos, la normalidad en sus casas. Oye, mi hijo, mi hija, no sé qué, no lo entiendo muy bien, ¿qué puedo hacer?
O me acuerdo mucho de un cuate que me invita a su casa a cenar, llegamos a cenar y de repente abre su hija y era cyberpunk, ¿no? O sea, cyberpunk total. Y muy amable y todo, pero como que mi cuate no entendía y le da un poco de pena que su hija tuviera ese aspecto, ¿no? Ajá. Digo, es que tú parece que no estás entendiendo lo que está pasando. Y le di a empezar a enumerar ciertos grupos de música, que es lo que oye, no tengo la menor idea. No, pues nada más oía José, pues está, y así está difícil. Pero entonces Sí, está tienes que romper esas. De la misma manera, como dices, pues de repente el tema de la sexualidad, que sí, yo creo que es el tema más álgido para un padre. Digamos, habrá gente que lo tiene con mucha facilidad, pero por lo menos a mí no me tocó hablar de esos temas, ¿no? Entonces, y no tienes como una facilidad para hacerlo, o pues te llenas de tus prejuicios de todo tipo, Claro. qué sé yo, ¿no? Te sale tu Pedro Infante interno, todo eso. Entonces buscas la manera de romperlo. A veces, fue lo que le pasó, pues es como más, digamos, imprevisto, pero al mismo tiempo se tienes que resolver, ¿no? Tienes que buscar la mejor manera, ¿no? Ujú. Sí. Pero bueno, sí, con los amigos hay cada vez como más apertura respecto a las relaciones con los hijos, intercambias problemas y hoy me pasó esto, ¿cómo le hago? O tú cómo le hiciste, ¿no? Sí, y construir ahí ciertos mecanismos de apoyo y de ayuda entre y también también con mujeres, ¿no? Bueno, principalmente las más cercanas, mis hermanas, mi madre, ¿no? Mis tías. Entonces hay que son distintas generaciones, distintas perspectivas. Eso te ayuda, ¿no? Las personas con las que te relacionas, tus compañeras que has tenido, algunos lo hacen todo peor, otras te ayudan Ajá. más. Sí. También es cierto, a veces, pues sí, un poco ocurre, ¿no? Ujú. Que no, a lo mejor tu necesidad de construir rápidamente una familia nueva, por lo menos en mi caso, ¿no? No te lleva a pensar bien con quién te relacionas y al final todo sale un poco chueco, ¿no? También no cometes errores, mete la pata, por supuesto. Entonces, bueno, también buscar el apoyo también en una visión femenina con otra inteligencia emocional que tú no tienes, una Sí. perspectiva maternal que no la tienes, ¿no? No la tienes, o sea, te las vas armando construyendo cosas, ¿no? Pero no la tienes, entonces tienes que ir adquiriendo y preguntando y apoyándote, ¿no? Entonces, sí, es un tema complejo, pero yo creo que cada vez más entre los hombres pasamos la política, luego el fútbol, y luego los hijos. Ahora ya pasa un poco primero los hijos, luego la política y luego el fútbol. Ojalá que sí. Sí, no, pero en general creo que eso ocurre. No en todos los casos, pero sí creo que va. Muy bien. En esto que nos habla Jairo, David, de esta necesidad de crear una nueva familia, ¿no? Cuando hay una separación o algún tema de pérdida, ¿no? Como también nos comentaba Jairo. Esta necesidad de crear una nueva familia, ¿a qué lleva también a los hombres? Porque para las mujeres es mucho más difícil. Sí tenemos los cuidados bajo nuestra responsabilidad de los hijos, de las hijas, el poder establecer una nueva relación de pareja. Para los hombres de pronto no tanto. ¿Tú cómo lo ves desde el consultorio esto también, David? ¿No? Los hombres fácilmente se relacionan nuevamente y también ahí hay una figura femenina que nuevamente apoya el tema de cuidados. Bueno, voy a hacer fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Venga. El machismo se puede acabar. A ver, déjame, ya. Y son las siguientes. Creo que la mayor parte de los hombres debemos aprender a ser menos cínicos y la mayor parte de las mujeres a ser menos ingenuos. ¿Por qué? Porque se ha romantizado mucho, como ahora se dice, se ha idealizado mucho el vínculo de pareja. De tal manera que, atendiendo a tu pregunta, cuando sucede por angas o mangas una separación, el procesamiento de dicha separación es mucho más sencillo para los hombres. Esto es estadístico, no crean que es invento Sí. mío. Y a las mujeres les está costando muchísimo más trabajo restañar las heridas y luego desarrollar las cicatrices necesarias para emprender nuevas relaciones de pareja y por ende a veces nuevas estructuras familiares. Creo que todo tiene que ver, sí, con trabajar los aspectos vinculados con romper con los estereotipos y los roles de género.
En realidad nos parecemos o nos debiéramos parecer mucho más mujeres y hombres en la manera en que asumimos la afectividad, el noviazgo, el enamoramiento, el cortejo, etcétera, para poder también, en caso necesario, desarrollar, digamos, las herramientas para poder, cuando hay que hacerlo, procesar las separaciones, porque en el escenario de la vida amorosa, sentimental de los seres humanos, a veces figura la posibilidad de separarnos. En efecto, no hay que comparar el cuento de que hasta que la muerte nos separe. La experiencia de hombres como los que estamos aquí, por ejemplo, ya sea por un deceso, ya sea por alguna separación o varias, pues lo sabemos, lo vivimos y de alguna manera tendríamos que prepararnos para ello. También quisiera decir que hay una estrecha relación entre la buena sexualidad de los hombres, el ser menos machos y el ser mejores padres. Se ha visto también en la práctica que quienes son mejores amantes, lo voy a decir también con toda claridad, es porque son menos machos, dado que despliegan un repertorio más amplio de caricias en los encuentros sexuales. Los machines se van al coitocentrismo, a lo que muchos machines a lo que te truje, chencha, lo que yo llamo el coito chimpuncual, ¿no? Ya no me entero si sentiste algo, si lubricaste o no lubricaste, etcétera. Entonces, cuando hay buenos amantes porque han de alguna manera trabajado su machismo, se ha visto que son más generosos a la hora de la afectividad en pareja y que suelen ser padres con mejor filialidad, porque se aprende a ser más cariñoso en el sentido amplio del término y a tener vínculos mucho más estrechos con hijas, hijos e hijas, ¿no? Entonces yo creo que todo esto está estrechamente relacionado, pero por ejemplo el tema de la excesiva romantización de la pareja, la idealización de las parejas, es algo que las mujeres también deben trabajar. No comprar el cuento de Blancanieves para siempre. Uh-huh. Pero sí es más fácil que un hombre pueda establecer una nueva relación de pareja que también vea en eso un apoyo femenino para el tema de cuidados. Es muy contundente, tanto como las encuestas electorales que vivimos hace algunos días. Muy bien. Daniel, en las prácticas periodísticas y de contenidos platicábamos también en el programa de maternidades con Luisa Cantú, periodista, que hay temas que todavía no alcanzan a hacer notas de primera plana o notas principales en los noticieros en medios electrónicos, ¿no? Lo que tiene que ver con maternidad, con cuidados, con crianza, con todo el sistema de cuidados. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no logramos también rebasar eso? Si vemos la importancia que tiene, si vemos que también podría cambiar socialmente mucho si le diéramos la importancia que tienen estos temas. Uy, qué buena pregunta. No sé. De entrada no sé. Lo que sé es que... O sea, no sé por qué pasa. Lo que sé es que pasa. Coincido completamente contigo. Por ejemplo, tomaba yo un taller de periodismo con perspectiva de género y nos hacía ver cómo una noticia termina siendo enfocada desde un punto de vista machista, un poquito como lo que les platicaba yo que pasó con el podcast, ¿no? Una cosa así. Sí. Cómo los titulares, en vez de resaltar el problema que puede ser, por ejemplo, hacia la mujer, lo que resaltan es otra cuestión de carácter alarmista. Mucho en el tema de ganar clics, de ganar audiencias, ¿no? En esta concepción de los titulares alarmistas de repente los medios de comunicación, que no siempre reflejan además el contenido de la nota, que es un pleito que siempre tenemos los reporteros con nuestros editores. Oye, yo no puse eso en mi nota. Pues sí, pero aquí medio se infiere que es esto y entonces esto jala, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero además, y aquí, pues ahora sí que voy a meter un gol involuntario. Hace poco fui a la presentación del libro de Luciana Weiner, de Fortuito, que habla sobre cómo se ha criminalizado el aborto, y no el aborto de repente buscado, sino el espontáneo. Uh-huh. Y entonces ya me llama mucha atención en su presentación, las presentaciones que he hecho del libro, que decía ella que le costó mucho trabajo encontrar material de los abortos espontáneos, buscándolo como interrupción del embarazo, como no, pero cuando ponía en Google cosas como mala madre, no recuerdo exactamente qué cosas, pero cuando criminalizaban a la mujer, salió un montón de notas ahí de estas interrupciones fortuitas, tal cual como este libro. Y esto nos da justamente esta idea
de cómo se está mal enfocando la labor periodística en un tema de machismo. Creo, o sea, no sé por qué pasa, lo que sé es que tenemos que hacer algo, y ese algo creo que tiene que ver con las direcciones editoriales de los medios de comunicación, sean públicos o privados. Y creo que especialmente debe haber un trabajo, pues yo diría que de los privados, siempre como que los cambios comienzan desde lo público, y entonces siempre como que se favorece, digo, se puede criticar mucho. Ay, estoy en un medio público, pero bueno, se puede criticar mucho de repente la labor de los medios públicos, pero creo que desde los privados nos hemos encerrado de repente en esta idea de, pues es que yo respondo a intereses comerciales, tengo que cuidar a mis inversores, tengo que cuidar a mis anunciantes, y entonces hay temas que no voy a tocar. Pero no, pues no debería ser así. Debería No omitir la visión de género, ¿no? Sí, nada. O sea, cambiarla y no omitirla, y por el contrario, ¿no? Entender que, pues de un programa que tiene segmentos de 15 minutos, por poner un ejemplo, los 12 minutos de contenido editorial, tenemos que decir lo que se tenga que decir. En los 3 minutos de comerciales, que digan los anunciantes lo que sea. Pero esta visión periodística de esos 12 minutos deberíamos defenderla, algo que no sucede, pero que debería ser, sin duda alguna, un gran trabajo y un gran pendiente en los medios de comunicación. Sí. Tenemos 3 minutos. Yo les quisiera pedir que hiciéramos una ronda de conclusiones, empezando contigo, Jairo, y también reflexionar sobre el tema de hay que festejar el Día del Padre. No, yo creo que sí. O sea, sí creo que, digamos, más allá de la perspectiva de género, machina o no sé qué, también hay un ejercicio paternal que vale la pena reconocer, ¿no? Dijiste ahorita tus hijos que te reencuentras, no sé qué, es un ejercicio, un trabajo, ¿no? La gente que ha seguido o que más o menos por ahí va luchando, buscando la forma de ejercer mejor la paternidad, pues creo que, no sé, no es que se merezca un reconocimiento, ¿no? Sí. Porque pues siempre se puede decir que los hombres siempre tienen más oportunidades, siempre han tenido más apoyos, siempre han tenido la vida más fácil, pero también hay una paternidad que se ha esforzado y ha buscado la manera de sostener, a pesar de sí mismos incluso, ¿no? Sí. A pesar de tus propios errores y tus prejuicios, no sé, todos los elementos negativos que puedas cargar. Entonces, y creo que también le da un valor a ese ejercicio, ¿no? Claro. Más allá de romantizar a la paternidad, ¿no? De repente, sí, el padre, que no sé qué. Luchón, guerrero, que luego, perdón, hay unos que sí, hay gente que yo conozco que no deberían de haberse reproducido nunca, ¿no? Hay varios, puedo dar nombres, mira que está. pero en general sí creo que está bueno. Yo, por ejemplo, mi padre, para mí es una gran maravilla tenerlo, ¿no? Claro, mi papá, no, sin duda, sí, sin pues, duda. sí, Valorar el ejercicio de la paternidad, sin hacerle duda. su mole. Hacerle su mole. David, Daniel, tenemos 15 segunditos. David, por favor. La inmensa mayoría de los hombres, igual que la inmensa mayoría de las mujeres, somos sensibles, solidarios, amorosos. Hay que deponer nuestras violencias, hay que trabajar para liquidar nuestros machismos y avanzar juntos, ellas, ellos, nosotras, nosotros, hacia la equidad en la diferencia. Avancemos juntos en la equidad en la diferencia. Daniel, yo por llamaré a favor. dejarnos sorprender. Sí, he sido un buen padre y entonces mis hijos quieren celebrarme, reconocerme ese día, habré tenido una gran guerra ganada, una batalla, como lo quieran ver, o un gran regalo. Entonces, que sea su objetivo, que cada quien decida en su familia, pero pues, que sea una sorpresa. A ver, sí o sí no, ¿no? Pues yo les quiero agradecer muchísimo a los 3. Y bueno, pues sin duda una gran reflexión que nos dejan sobre la mesa. Se pueden construir nuevas paternidades a partir de la conciencia masculina. Y como bien dice David, hay que trabajar juntos y juntas, sin duda alguna, para tener y establecer y construir mejores relaciones con nuestros hijos y con nuestras hijas. Yo soy Olimpia Velasco. Nos vemos la próxima. Esto fue Otras Miradas.